A las 6 de la mañana, cuando hacía la última ronda, el sereno había visto el letrero clavado en la puerta de la calle. Entré sin tocar y avisé a la policía. Poco después acudió el comisario con el practicante, y ambos habían hecho un registro de la casa en busca de alguna evidencia contra el aliento inconfundible de las almendras amargas. Pero en los breves minutos que demoró el análisis de la partida inconclusa, el comisario descubrió entre los papeles del escritorio un sobre dirigido al doctor Juvenal Urbino y protegido con tantos sellos de lacre que fue necesario despedazarlo para sacar la carta. El médico apartó la cortina negra de la ventana para tener mejor luz. Echó primero una mirada rápida a los 11 pliegos escritos por ambos lados con una caligrafía servicial y desde que leyó el primer párrafo comprendió que había perdido la comunión de Pentecostés. Leyó con el aliento agitado, volviendo atrás en varias páginas para retomar el hilo perdido, y cuando terminó, parecía regresar de muy lejos y de mucho tiempo. Su abatimiento era visible a pesar del esfuerzo por impedirlo. Tenía en los labios la misma coloración azul del cadáver y no pudo dominar el temblor de los dedos cuando volvió a doblar la carta y se la guardó en el bolsillo del chaleco. Entonces se acordó del comisario y del médico joven y le sonrió desde las brumas de la pesadumbre. Nada de particular, dijo, son sus últimas instrucciones. Era una verdad a medias, pero ellos la creyeron completa porque él les ordenó levantar una baldosa suelta del piso y allí encontraron una libreta de cuentas muy usada, donde estaban las claves para abrir la caja fuerte. No había tanto dinero como pensaban, pero lo había de sobra para los gastos del entierro y para saldar otros compromisos menores. El doctor Urbino era entonces consciente de que no alcanzaría a llegar a la catedral antes del Evangelio. Es la tercera vez que pierdo la misa del domingo desde que tengo uso de razón, dijo, pero Dios entiende. Así que prefirió demorarse unos minutos más para dejar todos los pormenores resueltos, aunque apenas si podía soportar la ansiedad de compartir con su esposa las confidencias de la carta. Se comprometió a avisar a los numerosos refugiados del Caribe que vivían en la ciudad, por si querían rendir los últimos honores a quien se había comportado como el más respetable de todos, el más activo y radical, aún después de que fue demasiado evidente que había sucumbido a la rémora del desencanto. También avisaría a sus compinches de ajedrez, entre los cuales había desde profesionales insignes hasta menestrales sin nombre, y a otros menos asiduos, pero que tal vez quisieran asistir al entierro. Antes de conocer la carta póstuma había resuelto ser el primero, pero después de leerla no estaba seguro de nada. De todos modos iba a mandar una corona de gardenias, por si acaso Jeremías de Sinamur había tenido un último minuto de arrepentimiento. El entierro sería a las 5, que era la hora propicia en los meses de más calor. Si lo necesitaban, estaría desde las 12 en la casa de campo del doctor Laicides Olivella, su discípulo amado, que aquel día celebraba con un almuerzo de gala las bodas de plata profesionales. El doctor Juvenal Urbino tenía una rutina fácil de seguir, desde que quedaron atrás los años tormentosos de las primeras armas, y logró una respetabilidad y un prestigio que no tenían igual en la provincia. Se levantaba con los primeros gallos, y a esa hora empezaba a tomar sus medicinas secretas: bromuro de potasio para levantarse el ánimo, salicilatos para los dolores de los huesos en tiempos de lluvia, gotas de cornezuelo de centeno para los vaídos, belladona para el buen dormir. Tomaba algo a cada hora, siempre a escondidas, porque en su larga vida de médico y maestro fue siempre contrario a recetar paliativos para la vejez. Le era más fácil soportar los dolores ajenos que los propios. En el bolsillo llevaba siempre una almohadilla de escanfor, que aspiraba a fondo cuando nadie lo estaba viendo, para quitarse el miedo de tantas medicinas revueltas. Luego se bañaba, se arreglaba la barba y se engomaba el bigote en un ámbito saturado de agua de colonia de la legítima farina Ginebra, y se vestía con lino blanco, con chaleco y sombrero flexibles y botines de cordobán. A los 81 años conservaba los modales fáciles y el espíritu festivo de cuando volvió de París, poco después de la epidemia grande de cólera morbo, y el cabello bien peinado con la raya en medio seguía siendo igual al de la juventud, salvo por el color metálico. Desayunaba en familia,
pero con un régimen personal. Una infusión de flores de ajenjo mayor para el bienestar del estómago y una cabeza de ajo cuyos dientes pelaba y se comía uno por uno, masticándolos a conciencia con una hogaza de pan, para prevenir los ahogos del corazón. Raras veces no tenía después de la clase un compromiso relacionado con sus iniciativas cívicas, o sus milicias católicas, o sus invenciones artísticas y sociales. Almorzaba casi siempre en su casa. Hacía una siesta de 10 minutos sentado en la terraza del patio, oyendo en sus sueños las canciones de las sirvientas bajo la fronda de los mangos, oyendo los pregones de la calle, el fragor de aceites y motores de la bahía, cuyos efluvios aleteaban por el ámbito de la casa en las tardes de calor como un ángel condenado a la podredumbre. Luego, leía durante 1 hora los libros recientes, en especial novelas y estudios históricos, y le daba lecciones de francés y de canto al loro doméstico que desde hacía años era una atracción local. A las 4 salía a visitar a sus enfermos, después de tomarse un jarro grande de limonada con hielo. A pesar de la edad, se resistía a recibir a los pacientes en el consultorio y seguía atendiéndolos en sus casas, como lo hizo siempre, que en la ciudad era tan doméstica que podía irse caminando a cualquier parte. Desde que llegó de Europa por primera vez, andaba en el lando familiar con 2 alazanes dorados, pero cuando éste se hizo inservible lo cambió por una victoria de un solo caballo y siguió usándola siempre con un cierto desdén por la moda. Cuando ya los coches empezaban a desaparecer del mundo y los únicos que quedaban en la ciudad solo servían para pasear a los turistas y llevar a las coronas en los entierros. Aunque se negaba a retirarse, era consciente de que solo lo llamaban para atender casos perdidos, pero él consideraba que también eso era una forma de especialización. Era capaz de saber lo que tenía un enfermo solo por su aspecto, y cada vez desconfiaba más de los medicamentos del patente y veía con alarma la vulgarización de la cirugía. Decía, el bisturí es la prueba mayor del fracaso de la medicina. Pensaba que con un criterio estricto todo medicamento era veneno y que el 70% de los alimentos corrientes apresuraban a la muerte. En todo caso, solía decir en clase, la poca medicina que se sabe, solo la saben algunos médicos. De sus entusiasmos juveniles había pasado a una posición que él mismo definía como un humanismo fatalista. Cada quien es dueño de su propia muerte y lo único que podemos hacer, llegada la hora, es ayudarlo a morir sin miedo ni dolor. Pero a pesar de estas ideas extremas que ya formaban parte del folclore médico local, sus antiguos alumnos seguían consultándolo, aun cuando ya eran profesionales establecidos, pues le reconocían eso que entonces se llamaba ojo clínico. De todos modos, fue siempre un médico caro y excluyente, y su clientela estuvo concentrada en las casas solariegas del barrio de los Virreyes. Tenía una jornada tan metódica que su esposa sabía dónde mandarle un recado si surgía algo urgente durante el recorrido de la tarde. De joven se demoraba en el café de la parroquia antes de volver a casa y así perfeccionó su ajedrez con los cómplices de su suegro y con algunos refugiados del Caribe. Pero desde los albores del nuevo siglo no volvió al café de la parroquia y trató de organizar torneos nacionales patrocinados por el Club Social. Fue esa la época en que vino Jeremías de Sinamurt, ya con sus rodillas muertas y todavía sin el oficio de fotógrafo de niños, y antes de 3 meses era conocido de todo el que supiera mover un alfil en un tablero porque nadie había logrado ganarle una partida. Para el doctor Juvenal Urbino fue un encuentro milagroso, en un momento en el que el ajedrez se le había convertido en una pasión indomable y ya no le quedaban muchos adversarios para saciarla. Gracias a él, Jeremías de Sinamurt pudo ser lo que fue entre nosotros. El doctor Urbino se convirtió en su protector incondicional, en su fiador de todo, sin tomarse el trabajo de averiguar quién era ni qué hacía, ni de qué guerras sin gloria venía, en aquel estado de invalidez y desconcierto. Por último, le prestó el dinero para instalar el taller de fotógrafo, que Jeremías de Sinamurt le pagó con un rigor de cordonero. Hasta el último cuartillo, desde que retrató al primer niño asustado por el relámpago de magnesio. Todo fue por el ajedrez. Al principio jugaban a las 7 de la noche,
Después de la cena, con justas ventajas para el médico por la superioridad notable del adversario, pero con menos ventajas cada vez, hasta que estuvieron parejos. Más tarde, cuando don Galileo da Conte abrió el primer patio de cine, Jeremías de Sinamur fue uno de sus clientes más puntuales y las partidas de ajedrez quedaron reducidas a las noches que sobraban de las películas de estreno. Entonces, se había hecho tan amigo del médico que éste lo acompañaba al cine, pero siempre sin la esposa, en parte porque ella no tenía paciencia para seguir el hilo de los argumentos difíciles, y en parte porque siempre le pareció, por puro olfato, que Jeremías de Sinamur no era una buena compañía para nadie. Su día diferente era el domingo. Asistía a la misa mayor en la catedral y luego volvía a casa y permanecía allí descansando y leyendo en la terraza del patio. Pocas veces salía a ver a un enfermo en un día de guardar, como no fuera de extrema urgencia, y desde hacía muchos años no aceptaba un compromiso social que no fuera muy obligante. Aquel día de Pentecostes, por una coincidencia excepcional, había concurrido dos acontecimientos raros: la muerte de un amigo y las bodas de plata de un discípulo eminente. Sin embargo, en vez de regresar a casa sin rodeos, como lo tenía previsto después de certificar la muerte de Jeremías de Sinamur, se dejó arrastrar por la curiosidad.